Queridos amigos, de nuevo con vosotros. Es un privilegio estar en vuestros hogares, porque vosotros permitís que esto sea así. Y para nosotros una gran responsabilidad, porque cada vez que abrimos la palabra, cada vez que ahondamos en ella, es el mismo Espíritu el que penetra en nosotros y nos hace comprender las maravillas que tiene este libro. Este libro que fue escrito en su primera época, hace 3500 años, por Moisés, y el último, el libro de Apocalipsis, por Juan, allá por el año 95, 100, primer siglo después de Cristo. Y todavía permanece vigente, todavía trae tantas maravillas, tantas bendiciones para aquellos que nos acercamos a la palabra con oración y pedimos la presencia del Espíritu. Y es lo que estamos haciendo también en este programa, porque queremos compartir con vosotros las maravillas de poder leer y ahondar en esta palabra. Sabemos que estamos en el libro de Romanos, estamos estudiándolo y hemos traído con nosotros a un conocido nuestro, un colega, un compañero. Es el pastor Mijail Butoy. Muy buenas, Mijail, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Javier. Un placer estar nuevamente aquí para leer un poquito la Biblia y entender lo que dice. Perfecto. Pues muy bien, vamos para allá porque el tema que hemos traído hoy es también muy interesante. Personalmente estoy feliz por tratar este tema porque es uno de los elementos de estudios principales a los que me dedico y además para mí tienen un valor principal en cuanto a mi propia salvación. Qué bueno. Pues vamos para allá. Romanos 4 plantea el cimiento de la doctrina bíblica de la salvación solo por la fe y llega al corazón de lo que inició la Reforma. Si nuestras mejores obras y el cumplimiento de la ley no bastan para justificarnos delante de Dios, ¿qué esperanza tienen los demás? Si tenía que ser por gracia con Abraham, tiene que ser igual con todos los demás, dígase judíos, dígase gentiles. En Romanos 4, Pablo revela 3 etapas importantes en el plan de salvación. La primera es la promesa de la bendición divina, dígase la promesa de la gracia. La segunda es la respuesta humana a esa promesa, dígase la respuesta de la fe. Y la tercera, el pronunciamiento divino de la justicia acreditado a los que creen. Esto se llama justificación, declaración de que uno es justo. Así es como funcionaba con Abraham y así es como funciona con nosotros. Así que, mi querido amigo Mijail, le hemos puesto hoy el título del estudio de esta lección, La fe de Abraham. Y mi primera pregunta va dirigida hacia esta ley. ¿Sigue la ley tan vigente como antes o ha sido anulada? Hay que establecer primeramente a lo que se refería Pablo cuando decía ley. La ley, en el contexto de la fe hebrea, significaba toda normativa escrita en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco. Pero si eso lo resumimos, significaba los elementos necesarios de vida de fe que el creyente tenía que ejercer para mantenerse en el pacto de salvación. Así que la ley moral está incluida dentro de la ley en su término mayor, digamos. Que si sigue vigente, la Biblia en Romanos 3:31, porque estamos utilizando justamente este libro, dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muy bien. Dice el apóstol Pablo. Afianzamos la ley, la confirmamos. ¿Pero qué significa afianzar la ley, confirmar la ley? Pues significa que se comprueba que aquello que la ley transmitía, la salvación que planteaba, y aquí tenemos que hablar de tipológico, porque era una salvación tipológica en símbolos. El sistema sacrificial hacía uso de símbolos, aunque la persona tenía que ejercer su fe
cumpliendo con esos requisitos. Pongamos un ejemplo para que nuestros telespectadores también puedan entender lo que tú estás diciendo. Dígase que en el santuario pues tenían allí unos ritos, unas ceremonias, por ejemplo, el rito de llevar el cordero al atrio, ¿de acuerdo? El judío que había pecado llevaba su cordero al atrio y él mismo entonces lo que hacía era degollar a este animal, a este cordero. ¿Con qué intención lo hacía? ¿A dónde señalaba esto? Pues esto señalaba hacia el sacrificio de Cristo. El creyente del antiguo pacto venía, confesaba sus pecados, hacía ese acto de fe. Muy bien. Para obtener el perdón. Ahora, decimos que la ley fue confirmada en el sentido que aquello que de manera tipológica se nos presentaba, ilustrativa, si quieres un término actual, de manera ilustrativa el creyente lo ejercía, se cumple y se convierte en verdad en el momento que la realidad se encuentra con la ilustración. El sacrificio del Señor Jesucristo es el cumplimiento de los sacrificios que eran ilustrativos. El Cordero simbolizaba a Jesucristo, por lo cual la ley no dejó de existir porque de ahí nacen los principios de salvación, sino que se convirtieron en realidad. O sea, lo que tú estás señalando es que había una ilustración, un tipo que marcaba al antitipo, dígase, a la realidad. Por eso, las palabras que nombra el sacerdote en el sacrificio de la misa son estas palabras donde dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas palabras fueron dichas por Juan el Bautista, están en Juan 1:29. Entonces, todos los que habían allí alrededor inmediatamente comprendieron que ese Cordero que estaba siendo sacrificado era ni más ni menos que ese tipo que señalaba al antitipo, y entonces por allí venía Jesús y Juan lo señaló diciendo: mirad, este es el Cordero. En varias ocasiones, en 3 ocasiones lo hace Juan el Bautista. Vale, no lo hace en una, es cierto, lo hace en 3. Si leemos Juan capítulo 1, lo hace en 3 veces para que eso quede claro, ¿no? Sí. Quede claro para que nosotros sepamos que había unas normas, unas leyes que tenían su finalización cuando Cristo ya había cumplido con el objetivo que quería ser marcado por esas leyes. Efectivamente. A día de hoy, nosotros en la salvación, en el plan de la salvación que Dios hace para el ser humano, lo estamos viviendo sin los símbolos del Antiguo Testamento, pero el principio sigue siendo el mismo. Y aquí podríamos introducir la idea de que la salvación siempre fue por fe, siempre fue por fe. Fue un error considerar que el acto de llevar un sacrificio traía el perdón. No, el perdón iba a ser siempre y para todos mediante el sacrificio del Señor Jesucristo. Pues precisamente siguiendo con este argumento que estás presentando, tenemos que aquí que Abraham es el modelo, es el padre de la fe, es aquel que en las Sagradas Escrituras se presenta como el gran comienzo de lo que es el pueblo de Israel. Entonces mi pregunta es: Abraham, ¿por qué es conocido como el padre de los creyentes, tanto de judíos como de cristianos? ¿Por qué? Bueno, la conexión con el pueblo judío es directa, porque ellos son descendientes físicos directos de Abraham a través de Jacob, y con los gentiles la conexión es a través de la fe. Pero la base está en la experiencia de fe que tiene el propio Abraham, y aquí lo más significativo para nosotros, Javier, es que Dios se adelanta al ser humano ofreciéndole la salvación antes de que el ser humano hiciera nada para la salvación. Hay un pacto que se establece entre Dios y Abraham, y luego hay una señal del pacto, pero antes de todo eso, Dios sencillamente le hace una promesa a Abraham. Abraham no había hecho nada
para conseguir esa promesa. Y aquí está la belleza de la salvación que Dios propone al ser humano. Dios le propone al ser humano ser salvo mediante el cumplimiento de sus promesas. La promesa que se le hace a Abraham de heredar el mundo, él sencillamente la cree. Dentro de esa promesa hay una muy específica, que es la del heredero. Ya sabes la historia, se había hecho mayor, casi 100 años, no tenía un hijo propio y no tenía un hijo con su esposa Sara en el último tiempo. Y lo que Dios le promete es esa línea por un lado, por otro lado también le promete que le iba a dar la tierra de donde él estaba como extraño, y todos estos elementos, porque Abraham creyó a Dios. El texto, fíjate lo que nos dice, Romanos 4:3. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, creer a Dios por su palabra nos trae a nosotros, Dios nos considera justos por eso. Sí, porque la única manera de entrar en el cielo es cuando tú eres justo, porque allí no entrará ni imperfección, no entrará ni injusticia, ni no entrará nada que esté contaminado por el pecado. Entonces nosotros tenemos que entrar así en el cielo, perfectos, justos e incontaminados. Pero claro, eso es imposible, Mijaíl. Es imposible hoy conseguir todas estas cosas. ¿Cómo es posible hacer realidad aquello que Dios le dijo a Abraham? Te es contado por justicia. ¿Pero el qué? Si crees, te es contado por justicia, ya eres justo. ¿En qué tenemos que creer? ¿Qué tenemos que hacer? Permíteme ahondar un poquito en este asunto, porque la definición de la fe también de alguna manera se ha cambiado, se ha tergiversado. Es que la fe se transpone en una realidad. A Abraham, Dios le pide algo extraordinario: sal de donde tú estás viviendo en Mesopotamia y ya te diré yo a dónde tienes que ir, coge a toda tu familia, a todo lo que tengas y sal. No sé si nosotros lo haríamos hoy día. Pues algo hacemos, sí. La fe de Abraham es una fe que obra en consecuencia. Y esto es lo importante. Y Abraham fue probado en varias ocasiones, sí, pero con el mismo principio. ¿Me estás creyendo tú en lo que yo te estoy diciendo? Esa es realmente la pregunta de fe que se le hace a Abraham. Por eso Abraham es el padre de todos los creyentes, porque para los cristianos de hoy es nuestro padre, pues que entramos en el pacto a través de la fe igual que él, y es padre de los judíos, además de literal, porque a él se le da el pacto, el primer pacto de salvación, la promesa del heredero, que se convertiría tipológicamente un tipo de Jesucristo, el hijo de Abraham, que viene de parte de Dios como un don de Dios. Y por esas dos vías Él es padre de toda persona que cree para ser salvo. Bueno, quiero hacer aquí, abrir un paréntesis también con el tema de ser padre de judíos y de cristianos. También nosotros sabemos que Abraham, por aquel falta de confianza en el Señor, dijo, bueno, pues ya que Sara es estéril y no puede tener un hijo, pues entonces le pediré permiso a Sara para que yo pueda estar con Agar, que era su sierva, su criada. Entonces, bueno, pues Sara asiente, dice, correcto, y entonces de Agar, de la sierva, tiene un hijo, que es Ismael. Hay que decir que eso era una ley del tiempo. Sí, estaba permitido eso. Hoy en día no se contemplaría, ¿no, Mijaíl? Desde luego que no. Nuestras esposas nos dirían, no, perdona, pero con la sierva no te vas a ir para tener un hijo. Bien, eso efectivamente estaba permitido. Entonces tiene dos hijos, Ismael e Isaac. Isaac es el descendiente, correcto, el descendiente por línea directa de Abraham, que es el padre también de los judíos, Abraham, Isaac, Jacob. Pero Ismael es el padre de los musulmanes.
Y fíjate, hoy en día le preguntas a un musulmán, que los musulmanes, los árabes, ya en el siglo VII, año 618 después de Cristo, Mahoma, bueno, pues trajo la religión musulmana. Pero tienen algo muy curioso. Si tú le preguntas a un musulmán, ¿quién es tu padre? Y dice, Abraham. Y le preguntas a un judío, ¿y tu padre? Abraham. Y le preguntas a un cristiano, ¿y tu padre? Abraham. Es el padre de los creyentes. Y estas tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, son que tienen a su padre Abraham. Pero lo interesante también, y ya con esto quiero acabar y seguimos con nuestro estudio, los musulmanes creen que Jesús fue nacido de una mujer virgen, María. Creen que Jesús va a venir, creen en la segunda venida de Jesús. O sea que tienen muchas cosas como nosotros los cristianos. Entonces, ellos también, bueno, pues en un momento dado, el Señor cuando derrame su espíritu, cuando esté en su pleno derramamiento, ¿no? Está el derramamiento que se hizo en un primer momento, en el Pentecostés, y en el derramamiento de la lluvia tardía, pues muchos musulmanes también pues se acercarán a Jesús porque ellos lo tienen también en su libro sagrado, en el Corán. Pero bueno, aparte de esto, cerramos el paréntesis y seguimos con el estudio que nos tiene hoy aquí reunidos. ¿Qué fue antes, Mijaíl? ¿La promesa dada a Abraham que iba a ser heredero del mundo o la ley dada en el Sinaí? Desde el punto de vista cronológico, pues nos situamos a unos 400 años de distancia de esos dos eventos. Desde la promesa hasta la ley en el Sinaí, 400 años. Efectivamente, o sea que evidentemente antes lo que se da es la promesa de Dios a Abraham. Habría que establecer aquí o citar y aceptar. El apóstol Pablo en Romanos 4, del 13 al 14, sí, podríamos leerlo, sí. Adelante. Lo que está diciendo, la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. El apóstol Pablo lo quiere zanjar y dejar muy claro. La promesa, y la promesa tiene que ver siempre con la salvación. Heredar el mundo, nosotros si nos vamos a Hebreos 11, vamos a descubrir que lo que vivía Abraham no era heredar este mundo, sino heredar el reino de los cielos, ser parte del reino de los cielos. Dice, él esperaba otro reino, por eso vivió en una tienda toda su vida. La ley de Sinaí es, si quieres, una reedición de la ley de Dios y son las orientaciones de vida que cubren muy distintos aspectos, cubre distintos aspectos sociales, cubre aspectos de salud, cubre aspectos de alimentación, cubre aspectos de culto, cubre muchos tipos de aspectos. La ley de Sinaí pues es posterior, unos 400 años más tarde. Por lo cual queda en pie el principio de que la justificación de los creyentes es por la fe, y solo por la fe. Sola y exclusivamente por la fe. Queda claro porque, como muy bien has leído, está diciendo en el capítulo 13 que me ha encantado, ¿no? Dice, la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley. Porque muchos piensan, bueno, pues si yo cumplo y obedezco la ley, pues entonces tengo que ser salvo. Pero aquí Pablo está dejándolo claro, ¿no? No, que no es por la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque evidentemente, teniendo fe en aquel que cumplió todo, porque nosotros es imposible que lo podamos cumplir, pero si creemos en aquel que lo cumplió absolutamente todo, él nos da su justicia. Dice, Mijaíl, que es para ti, que ya entras, créetelo.
Yo ya me lo creo, Javier, por eso me dejé bautizar por ti. Pero fíjate, vamos a establecer aquí cuál es el trasfondo de este debate de Pablo, ¿no? Porque el cristianismo nace desde el judaísmo, y el judaísmo en el tiempo de Cristo se había desviado del espíritu de la ley y del objetivo de la ley. Se había desviado de eso, y me gustaría presentar un libro y leer algo de él. Se llama La certeza de la salvación, fue escrito por un teólogo holandés, Hans Larondel, y en la página 37, 36, él nos menciona lo que se vivía, cuál era el concepto de la gente en ese momento. Él dice así, citando a otro autor, a Sanders: si los pecados de los que no se arrepintieron o que fueron castigados por la muerte prematura antes del juicio son más numerosos o de más peso que las acciones justas, el alma es sentenciado al castigo. Si las obras justas predominan, el alma va a la vida. Otro detalle. Pero si el fuego prueba la obra de alguno y no la toca, esta persona es justificada, y el ángel de la justicia lo lleva hasta donde están los salvados en la porción de los justos. Lo que está pasando es que en ese momento prácticamente se hacían unas cuentas matemáticas o de peso. Bueno, pues si resulta que tú tienes una obra, con una obra más que lo malo que has hecho, con una obra buena quiero decir, pues entonces eres salvo. Si no, no. El apóstol Pablo quiere acabar completamente con esta filosofía que no es la bíblica. Es una filosofía meramente humana, basada en el esfuerzo humano, pero al mismo tiempo reconociendo la debilidad humana. La ley pedía una obediencia absoluta. Y si alguien tuviera que ser salvo por la ley, tenía que haber cumplido perfectamente la ley, o la misma ley lo condenaba. Y aquí está lo absurdo. Es porque la gente acepta algo que es imposible. Me va a salvar el cumplimiento parcial de la ley, cuando la ley está diciendo que si tú incumples la ley, eres castigado, y castigado con la muerte. Efectivamente, mira, Pablo era de los fariseos el mayor fariseo, y Pablo se la pasaría también contando como se la pasaban contando los fariseos. Los sábados contaban los pasos que hacían, contaban en eneldo, contaban el comino, contaban para diezmar, todo, se la pasaban contando constantemente. Y también tenían su libreta de obras buenas y tenían su libreta de obras malas, y pesaban todas las noches en el examen de conciencia que hacía Pablo como buen fariseo. Pesaban: hoy qué obras buenas he hecho, he saludado a la abuelita, he dado de comer al pobre, le he pegado una bronca al que estaba en mi comercio, pero después he estado leyendo durante 4 horas. Bueno, obras buenas, más que las malas, hoy he cumplido. Se la pasaban contando. Y eso verdaderamente pues no salva, sino que eso es una carga sobre nuestra cerviz tan grande, que cuando llega el Señor y le dice a Pablo: Pablo, que esto no es así, Pablo, que es la fe. Y entonces Pablo dice: ahora lo entiendo, y se la pasa predicando toda su vida, porque la verdad es que la predicación que Pablo da a todos los gentiles y también a sus colegas los judíos es tan maravillosa que libera de toda la carga que llevamos constantemente. Oh, maravilloso. ¿Cómo podemos entonces explicar la relación entre la ley y la fe según Gálatas? Porque Pablo también escribió a la iglesia de Galacia. Según Gálatas capítulo 3, versículo 21 en adelante, nos dice lo siguiente. Dice así: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si hubiese dado una ley que pudiera vivificar, la justicia dependería realmente de la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado,
para que la promesa fuese dada a los creyentes a base de la fe en Jesucristo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La relación entre la ley y la fe. Bueno, pues nuevamente tengo que decir que Dios es extraordinario con el ser humano. Manifiesta misericordia, manifiesta bondad, manifiesta cercanía. A pesar de haberles dado las cosas muy claras en el pueblo de Israel, pues ellos, como tuvieron 1450 años hasta que Cristo llegó, pues se dedicaron no solamente a aceptar lo que la Biblia decía, sino a explicarlo y a explicarlo de todas las maneras posibles. Y hay veces que si uno es maestro, pues tiene que decir algo nuevo, porque como diga lo mismo que han dicho todos los demás, pues no tiene sentido que él sea el maestro. Pues ocurrió, por eso Pablo habla de que estaban encerrados, digamos, bajo la ley, porque ya se había transmitido de manera generalizada que la salvación era en base a la observación perfecta de la ley. Y eso era algo imposible y yo ni siquiera me puedo imaginar cómo viviría en un sistema como ese. Aún así... Bueno, dime una cosa, Mijaíl, sí. Vamos a ponerlo esto en el siglo XXI. ¿Tú no has pasado etapas por la Iglesia donde todo era la ley? ¿Donde todo era legalismo? Porque eso me pasó a mí. Yo no sé si son más que etapas en la Iglesia, en cualquier comunidad. En cualquier comunidad hay diferencias de opiniones, porque nosotros trabajamos o vivimos en el nivel de la interpretación propia. Nos hacemos opiniones propias sobre algo. Aunque leamos el mismo versículo, tú lo vas a entender de una manera, quizás, y otra de otra manera con matices, ¿vale? Bueno, pues hay gente, no son etapas, hay gente que son legalistas puros hoy día, personas que quieren llevar a la perfección, no conozco ninguno que lo haya conseguido hasta ahora, y aunque de manera declarativa siguen afirmando que la salvación es por la fe, en la práctica, en la realidad, no lo viven de esta manera. Hay otros que se van a otro extremo, que solamente la fe es conceptual, pero hay un camino de centro equilibrado, que es el bíblico, que significa creer lo que Dios dice y vivir en consecuencia. Pablo fue identificado muchas veces como que estaba en contra de la ley. No estaba en contra de la ley Pablo, sino que Pablo estaba en contra de considerar que uno llegaría a ser salvo en base a la observación de la ley. Sí. Efectivamente, pues también en algunas iglesias vemos esto. Por eso él escribió 2 cartas clarísimas a las iglesias de Roma y de Galacia, porque se había introducido a esta secta de los fariseos, habían introducido todas estas obligaciones de guardar la ley. Hoy también ocurre y poco a poco hemos de estar en la iglesia, bueno, pues dando razones, predicando, exhortando, para que la gente apunte precisamente a lo que es Jesús, su justicia, su perfección, su obediencia. Y por último, si quieres apuntar algo... Permíteme que veamos un versículo. Adelante. Es muy importante. Gálatas capítulo 3, el versículo 24. Sí. Este es un texto de conclusión del apóstol Pablo. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. ¿Cuál es la relación entre la ley y la fe? Pues sencillamente que la ley es el instrumento para que el creyente sea orientado hacia Cristo, para que crea en Él y ser salvo. Esta es la relación entre la ley y la fe. Ese ayo, en griego es el pedagogo.
y era la función que hacía el maestro, el pedagogo, con aquel niño que tenía que aprender todas las maneras, todas las formas. Luego, efectivamente, vamos a recalcar y afianzar que la función de la ley era llevarte a Cristo. Y una vez que estabas con Cristo, pues entonces esa ley de amor de Cristo superaba en mucho aquellas leyes que tenían ellos, porque esa ley era precisamente la que nos hacía pues poder tener y dar ese paso hacia los cielos, hacia esa vida eterna, porque si Jesús la cumplió, nos dice a nosotros, ven conmigo y yo te la doy, y yo hago partícipe a ti de esta ley que yo he cumplido, adelante, cree en lo que yo he hecho. Es sencillo, ¿no, Mijaíl? Es sencillo. Mira, te digo una anécdota, pues no hace mucho he tenido bautismos en la iglesia y estaba estudiando con un chaval justamente en Romanos. Le quería mostrar en Romanos 3, le quería mostrar básicamente, ¿no?, lo que es el plan de la salvación. ¿Y sabes lo que concluyó él? Dice, oye, la salvación es sencilla, dice. Son otros, dice, los que lo hacen más complicado y más complejo. Es sencilla en la Biblia. Digo, así es, efectivamente. Ahora, tendrás que preguntarnos, Javier, ¿qué es lo que podría añadir yo al sacrificio de Cristo, que tuviera algún valor? ¿Qué es lo que podría añadir yo a la observancia de la ley que Cristo realizó? ¿Qué es lo que podría añadir yo? ¿Qué es lo que podría añadir yo para que fuese de valor para la salvación? ¿Y cuál es el peligro aquí? Y más que peligro, yo diría pecado, y pecado grave. El pecado es que en esa actitud de salvación por las obras de la ley, nosotros disminuimos el valor de la obra de Cristo. Sí. Si nosotros queremos aplicar algo, sumar algo a lo que Él hizo, malo, muy malo. Y acabamos, Mijaíl. A menudo pues oímos que la ley fue abolida. ¿Sostiene esta afirmación la Biblia? En la Biblia hemos dicho ya que afianzó la ley, es decir, le dio el cumplimiento, demostró que la ley era buena, demostró que la ley era santa y demostró además la aplicación y la funcionalidad de la ley. Porque es imposible que yo conozca el pecado si no tengo la ley, y además no voy a llegar al objetivo de la ley, que es conocer a Cristo y conocer la salvación en Cristo. Ahora, tenemos escritos tardíos. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, por ejemplo, leemos: y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Bueno, habría que preguntarse qué mandamientos, ¿vale? Fíjate, otro texto, primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado, aquí me tengo que parar, ni siquiera tengo que continuar, porque claro, he de preguntar, oye, ¿qué es pecado? Si yo me voy a la calle a preguntar a alguien qué es un pecado, pues o me dicen una burrada. Seguro, porque esa palabrita no la quieren escuchar. Efectivamente, pero se ha metido en el lenguaje popular con otro significado que la Biblia. La Biblia dice que el pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción. Por lo cual, la ley debe ser vigente. Ahora, las formas de vivir la ley o de respetar la ley hoy, ¿son las mismas que las del Antiguo Testamento? Evidentemente no, las formas han cambiado. ¿Los principios morales de la ley siguen vigentes hoy? Totalmente. Totalmente, siguen vigentes. Si nos restringimos a los 10 mandamientos, que es la ley expresada en los mandamientos concretos. Las 10 palabras. Aunque nosotros la quitásemos, la borrásemos, aunque no estuviese escrita en ninguna parte, si yo te robo a ti, Javier, va a ser eso un robo. Si yo te miento a ti, va a ser una mentira. Aunque digamos que la ley fue abolida. Ahora, desde el punto de vista teológico y espiritual, el que dice que la ley fue abolida comete un error gravísimo, porque no entiende que si la ley fue abolida, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay necesidad de salvación. Si no hay necesidad de salvación, no hay necesidad de Salvador, por lo cual Cristo murió para nada. Y eso
no puede ser verdad. Eso no es verdad. Por eso la ley dice que es santa, justa, buena y también es eterna, porque la ley es la expresión del carácter de Dios puesta en esas tablas. De manera que, para finalizar, para concluir, si te parece, podemos leer Romanos 3:20, donde dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ese conocimiento del pecado no podría ser posible si no hubiera una ley que te lo indicara. Esto lo estás haciendo mal, Javier. Si eso no estuviera y puesto que estuviera abolido, bueno, pero como tú muy bien has dicho, aunque eso se aboliera, precisamente es lo que quieren muchos anárquicos, ¿no? Que cada uno haga lo que crea conveniente, pero aún así siempre habría un pecado al cual la ley señalaría, aunque no estuviera escrita. De manera práctica, ¿sabes cómo vivo yo esto, Javier? Mira, sencillamente, cuando leo la Biblia, descubro a Cristo, descubro quién es Él, descubro por qué vino a esta tierra, descubro cómo vivió y descubro lo que hizo, y a continuación descubro que se me atribuye a mí, por la fe, lo que Cristo hizo. A mí esto me da una alegría y un contentamiento y una paz tremenda. Ahora, conocer a Cristo no anula para nada el pecado. Y es más, es que la ley que me señala lo que es pecado me hace que vuelva más y más a Cristo. Y si cometí un error ayer mismo, pues ayer mismo me voy delante de Cristo con toda confianza y digo: Señor, fíjate lo que descubro en mí. He cometido este error grave. Te pido por favor que me perdones, pero me gustaría no seguir haciéndolo. Entonces le pido que me ayude con su Espíritu Santo para que no cometa eso. La vida del creyente es una vida de paz, es una vida de felicidad y de confianza en la salvación en Cristo. Pero fíjate el don tremendo de parte de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos esta experiencia desde ya y vivamos como personas salvas. Por eso el apóstol Pablo se salta toda la teología que se había montado en Israel, se va a los orígenes, a Abraham, y le dice: mira, Abraham, porque creyó a Dios por su palabra, le fue contado por justicia. Este es el ejemplo. Muy bien, Mijaíl. Bueno, pues nos quedamos con las palabras finales de nuestro querido amigo y colega, el pastor Mijaíl, donde dice: vivamos esta experiencia ahora, porque ahora se puede vivir. Ahora es donde podemos tener lo que Cristo hizo en nosotros, porque nos lo dio Jesús para que disfrutemos en esta vida, ahora mismo y después en la vida eterna. Muchísimas gracias, Mijaíl. La verdad es que es un placer que estés aquí con nosotros para que podamos dialogar sobre la palabra de Dios, y te esperamos en un nuevo programa para compartir estas fenomenales ideas. Muchas gracias, Mijaíl. Yo te lo agradezco y hasta otra. Hasta luego. Muy bien, mis queridos amigos, pues también os emplazo para que la semana siguiente podamos también poder investigar más sobre este fenomenal libro de Romanos. Que el Señor os bendiga.